Buenas tardes. Comenzamos con esta reflexión sobre la Cuaresma y la sanación interior. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que en esta palabra comencemos. Y les voy a leer del Salmo 103. Dios es amor. Bendice, alma mía, a Yahvé, el fondo de mi ser, a su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahvé, nunca olvides sus beneficios. El que tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y ternura. Satura de bienes tu existencia y tu juventud se renueva como la del águila. Yahvé realiza obras de justicia y otorga el derecho al oprimido. Manifestó a Moisés sus caminos, a los hijos de Israel sus hazañas. Yahvé es clemente y compasivo, lento a la cólera y lleno de amor. No se querella eternamente ni para siempre guarda rencor. No nos trata según nuestros yerros, ni nos paga según nuestras culpas. Como se alzan sobre la tierra los cielos, igual de grande es su amor con sus adeptos. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros crímenes. Como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Yahvé con sus adeptos. Que Él conoce de que estamos hechos, sabe bien que solo somos polvo. El hombre, como la hierba, es su vida, como la flor del campo, así florece. Lo azota el viento y ya no existe, ni el lugar en que estuvo lo reconoce. Pero el amor de Yahvé es eterno, con todos que le son adeptos. De hijos a hijos pasa su justicia, para quienes saben guardar su alianza y se acuerdan de cumplir sus mandatos. Yahvé asentó su trono en el cielo, su soberanía gobierna todo el universo. Bendecida Yahvé, ángeles suyos, héroes potentes que cumplís sus órdenes en cuanto oís la voz de su palabra. Bendecida Yahvé todas sus huestes, servidores suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Yahvé todas sus obras en todos los lugares de su imperio. Bendecid, alma mía, a Yahvé. Palabra de Dios. Pues no podríamos tener una mejor apertura a esta reflexión que este salmo, porque precisamente la Cuaresma es un don que la Iglesia le da a su pueblo para que no solamente se renueve, sino también para que convierta su corazón. Ustedes saben que la jornada más estricta para el cristiano es que pueda llegar al corazón, porque la religión nos llega a muchos lugares y no necesariamente al corazón, pero la conversión del hombre tiene que ver directamente con una conversión del corazón, porque el corazón es donde tenemos nosotros verdaderamente la decisión entre el bien y el mal. En ningún otro lugar lo tenemos, está en el corazón. Porque en su mente, en sus instintos, sentidos y razón, usted puede vivir experiencias que no necesariamente lo cambian, lo transforman, lo acercan o lo alejan de Dios. Pero el corazón sí es el que dicta la relación con Dios, para bien o para mal. Y es importante tener claro que la relación con Dios tiene que nacer en el corazón. Por eso se habla tanto del corazón, por eso las revelaciones de Jesús desde su sagrado corazón, mostrándonos
dónde debemos llegar para poder unirnos a Él. Y Él nos muestra ese corazón. Y es importante entender por qué la teología de los dos corazones, el Inmaculado Corazón y el Sagrado Corazón. Nunca se habla de la teología de las dos mentes, la mente de Jesús y la mente de María. Se habla de el corazón de Jesús, el corazón de María, porque es en el corazón donde nosotros nos unimos. Podríamos decir que esta reunión que tenemos en este día es una reunión de corazones, porque si usted está acá en este templo, pero usted no tiene su corazón unido al de todos nosotros, usted no está en comunión, usted simplemente está en visita, pero no en comunión. Para estar en comunión hay que haber unión de corazón. Entonces, cuando hablamos de la Cuaresma como don litúrgico, como una gracia que la Iglesia nos da, porque nosotros somos peregrinos por una iglesia militante que es como una nave que atraviesa las aguas turbulentas de este mundo y nos lleva al puerto seguro de nuestro príncipe de paz, que es Jesucristo. Esa es la iglesia. Para nosotros tener conciencia de esta nave en la que navegamos por este mundo, que es la iglesia, tenemos que entender que en la iglesia existe toda una vida espiritual que el Señor nos ha dado, y esa es la liturgia. Entendemos las estaciones de la iglesia. Estamos en la estación de Cuaresma, y la estación de Cuaresma tiene dones extraordinarios, y el don más extraordinario de la Cuaresma es la conversión del corazón, que es un encuentro con un alto en el camino, donde el Espíritu Santo nos da la oportunidad de mirarnos con cuidado a nuestro corazón y darnos cuenta quiénes somos, de qué estamos hechos y cuál es nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nuestra salvación. Es importantísimo que en la Cuaresma entremos en este tipo de contrición, en este tipo de renovación espiritual y sobre todo de concientización, donde el hombre se atreve a ser tan sincero que se puede mirar a sí mismo. Ustedes saben que mirarse a sí mismo es un desafío muy grande, porque normalmente nosotros escondemos la conciencia en nuestra naturaleza carnal. Por eso es que tantas almas entran al purgatorio, porque en el momento de la muerte es el primer momento en que la conciencia estuvo de verdad desnuda, cuando ya no se puede esconder en la carne, porque ya no hay. Y en ese momento comienza este inmenso sufrimiento del alma que por primera vez está desnuda a la verdad. Pero la Iglesia, por medio de toda esta liturgia, y especialmente en una estación como esta de Cuaresma, nos invita a darle la oportunidad a nuestra conciencia que se desnude y se atreva a sentir la consecuencia del pecado, se atreva a mirarse, a darse cuenta quién es. Es demasiado importante hacer eso en vida, porque eso no solamente nos evita purgatorio, sino que nos da la oportunidad de darnos cuenta sinceramente qué es lo que tenemos que cambiar. Yo le digo a la gente, la sanación interior del hombre viene de una concientización del pecado. Porque, ¿qué es lo que ha dañado al hombre interiormente? El pecado es lo que lo ha dañado. Esas son las huellas que llevamos, esas son las heridas. Porque uno podría decir que los acontecimientos traumáticos de la vida, algunos padecen abuso en la infancia y quién sabe cuántos otros traumas hay en la vida de un ser humano. Pero todo lo que nos han hecho a nosotros es algo que Dios
sana con su bendición. Lo más grave que nos pasa a nosotros es lo que nosotros nos hemos hecho, porque eso está íntimamente ligada a nuestra vida interior. Ninguna prueba en este mundo, por grave que sea, nos toca la vida interior, porque la vida interior es el alma misma, es el corazón mismo. Ustedes saben que la gente del mundo dice, cuando tiene una decepción amorosa con otro ser humano, dicen que le tiene el corazón roto. Estamos hablando de un corazón humano que no vive en el amor de Dios, porque cuando vivimos en el amor de Dios, vivimos en un corazón que nadie puede romper, porque romper un corazón se llama idolatría, porque nosotros no adoramos criaturas humanas. Si somos verdaderamente de Cristo, nunca un amor humano podría llegar al punto de que nos pueda romper el corazón. Eso solamente ocurre a la gente sin Dios, la gente que no tiene a Dios y su amor es meramente humano. Entonces, el daño interior siempre es hecho por nosotros mismos. Son las consecuencias de nuestros pecados, las malas decisiones, la mala orientación de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, de nuestros instintos que están orientados hacia los placeres de este mundo, hacia la idolatría de este mundo, y todo eso produce una huella que crea heridas tan grandes que son ausencia de Dios. Entonces, hay ausencia de Dios en nuestras relaciones humanas, hay ausencia de Dios en nuestras relaciones con el mundo, como es la supervivencia, el trato que le damos a las cosas materiales. Ustedes saben que vivimos en una civilización consumista. Si el hombre tiene ausencia de Dios en su vida interior, es un esclavo de las cosas materiales, esclavo del consumismo, y nunca tiene lo suficiente para saciarse, porque cae en el espíritu del consumismo, por lo que no tiene a Dios, y por eso tiene esas ansiedades, esa angustia, esos vacíos existenciales. Entonces, la sanación interior se da estrictamente por una conversión sincera del corazón, y por eso la Cuaresma se convierte en la plataforma más extraordinaria para sanar nuestro interior. Todas las heridas causadas por la vida, en todos los eventos que han ocurrido desde nuestro nacimiento hasta hoy, todas se pueden sanar por el Espíritu Santo, por medio de la oración, por medio de los sacramentos, por medio del ayuno, por medio de la caridad, del amor al prójimo, de servirle a Dios, llevándole a Dios a la gente. Así se sanan todas las heridas de este mundo que nos ha hecho la vida. Pero la sanación interior es otra cosa, porque la sanación interior está hecha de heridas que nadie nos ha hecho, heridas que nosotros nos hemos hecho. Y esas heridas son causadas por el pecado, por la dureza del corazón, por el egoísmo, por la vanidad, por la autosuficiencia, por el amor propio. De ahí se desprende todo el daño interior. Entonces, la Cuaresma se convierte en una inmensa oportunidad para que nosotros podamos, por medio del ayuno, la penitencia, el sacrificio, la mortificación, la concientización, por medio de la oración profunda con Dios ante el Santísimo, la confesión preparada de corazón, que es una confesión donde yo no solamente tengo un acto de contrición real, que la Iglesia lo llama un acto de contrición perfecto, que es cuando yo me atrevo a arrodillarme y a decirle al Señor que los pecados que yo voy a confesar son pecados que lo han ofendido a Él, le han hecho daño a mi alma y han perjudicado al prójimo, y que prefiero morir
que volver a cometer esos pecados. Ese es el único acto que se llama acto perfecto de contrición. Si a usted se concientiza tanto del pecado que entiende que el pecado es muerte, estoy hablando del pecado mortal, que el pecado mortal significa la posibilidad de que el alma sea desterrada de la presencia de Dios eternamente. Si uno está consciente de eso, ustedes saben que es muy triste encontrar gente en la iglesia que vive en pecado mortal. Y uno sabe que esas personas no saben verdaderamente la dimensión del pecado, porque si lo supieran, preferirían morir que estar en la iglesia en pecado mortal. Preferirían morir. Y esto es muy claro, por eso es tan importante que cada uno de nosotros ayude a exhortar. San Pablo dice, siempre debemos exhortarnos los unos a los otros. Debemos ayudarnos entre nosotros. Porque cuando yo encuentro un hermano en la iglesia, en mi comunidad, en mi familia, que se encuentra en grave pecado mortal, mi responsabilidad como hijo de la iglesia es, con toda caridad, con todo cuidado, prudencia, debo decirle a esa persona que se encuentra en pecado mortal y en grave peligro. Porque si yo no hago eso, cargo con los pecados de esa persona. Eso no quiere decir que esa persona quedó libre de pecado porque yo los cargo. No, los cargo con ella, igual que con ella. Así como el cristiano fiel carga la cruz con el Señor, así el que vive en pecado carga con los pecados con el diablo. De la misma manera. Entonces, nosotros cuando omitimos y no exhortamos a la gente que está en peligro, porque es nuestro deber, esa es nuestra misión, para eso nos creó Dios como católicos. Somos mensajeros de las buenas nuevas del Evangelio, somos portadores de la verdad, somos vasijas de barro que llevan el tesoro que es el Espíritu Santo, pero no es simplemente para yo llevarlo, es para yo servirlo, para yo entregarlo, para yo compartirlo, para yo impregnar a todos de él, para que mi regalo de Dios sea un incendio por donde yo pase. Ustedes saben que una de las más grandes lamentaciones de Jesús en una forma extraordinariamente amorosa es cuando él dice, vine a traer un fuego y cómo quisiera que todo estuviera en llamas ya, que estuviera ardiendo ya. Y él se refería al fuego de su espíritu, el que llegó en Pentecostés. Por eso él le decía a los apóstoles antes de él irse, antes de ascender al cielo, después de su resurrección, les decía, no estén tristes, yo tengo que irme para poderles enviar el Paráclito, porque Él los guiará, Él estará con ustedes todos los días de sus vidas, y Él será el que hace todo en ustedes si ustedes son fieles. Y precisamente es el testimonio que podemos dar nosotros como cristianos de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida, en la iglesia, en este mundo. Es por el Espíritu Santo que nosotros estamos aquí hoy. Nosotros por impulso humano no hubiésemos llegado a este templo hoy. Es solo por impulso del Espíritu Santo, que es quien sabe dónde debemos estar en el momento indicado. Cuando estamos viviendo en obediencia a Dios, vivimos en la voluntad de Dios y por lo tanto siempre estamos en el lugar indicado, a la hora indicada, haciendo lo indicado. Esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, siempre estamos a tiempo con Dios. Y esto es una gracia extraordinaria porque este momento ya lo había creado Dios. Si nosotros fuésemos infieles y estuviéramos en pecado, no hubiésemos estado acá
a pesar de que fuimos creados para estar acá hoy. Y de eso se forman todas las ausencias de Dios en nuestra vida, de no estar en el lugar que debemos estar haciendo lo que debemos estar en el momento que debemos hacerlo. Ese es cuando se vive en pecado. El pecado lleva al hombre a vivir ese tipo de consecuencias. Por eso, teniendo la concientización de lo que es el orden de Dios, entonces sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en una vida que Él ya creó. Por eso la palabra en algún lugar dice, te conozco desde la eternidad. Eso quiere decir, nuestra vida está creada por Dios. Y está creada en el eterno presente de Dios, no simplemente en el tiempo humano. Entonces, nuestra vida, cuando es en obediencia a Dios, ya es un camino recto a nuestra salvación. Pero nosotros tenemos que caminarla. Nadie la camina por nosotros. Por eso San Agustín dice, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y esto nos demuestra que el camino a la salvación es un camino personal. Yo tengo que decidir vivir en la voluntad de Dios, caminar en obediencia a Dios. Eso es lo que yo tengo que decidir. Dios no lo decide por mí. Esto es algo que yo tengo que hacer. Es una invitación que Dios hace. Ustedes saben que el hombre, por iniciativa propia, compró la seducción de Satanás y por eso caímos y por eso entró la muerte al mundo. Es el pecado original de Adán y Eva. Por eso, de la misma forma, nosotros regresamos a la gracia, dándole el sí a Dios a la salvación. Porque Dios dice, entonces ustedes quieren hacer su propia voluntad y no la mía. Porque el Señor... Podemos leer con claridad en el Génesis cuando Dios instruye a Adán y Eva sobre lo que tienen que hacer para cumplir su voluntad. Si no la cumplen, entrará la muerte, les dijo. No la cumplieron, entró la muerte y les dio libre albedrío, la libertad de hacer lo que quieran. Pero Jesucristo es claro en su mensaje salvífico cuando nos enseña que lo primero que tenemos que entender es que nosotros debemos unirnos a la voluntad de Dios. Ustedes se dan cuenta que en el huerto de los olivos sucede algo extraordinario con relación a esto, cuando el ángel le ofrece esa copa que Jesús no se quiere tomar. Pero después de decirle al Padre que aparte esa copa de él, le dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ustedes saben que Él está hablando como un hombre, pero le está hablando a la divinidad que es Él mismo, que está representada en su Padre. Porque cuando Jesús se dirige al Padre, se dirige desde su humanidad, porque el Padre y Él son uno solo. Pero como Él se hace hombre, Él se comunica con el Padre desde su humanidad y nos está enseñando a nosotros a imitarlo. ¿Y qué es lo que Él quiere que imitemos? La voluntad de Dios es nuestra meta. Dios quiere que nos unamos a su voluntad para podernos salvar, porque fue precisamente el haber decidido vivir nuestra voluntad humana que entró la muerte al mundo. Y no es que no seamos libres si sometemos nuestra voluntad humana a la voluntad divina. Por el contrario, si nosotros sometemos la voluntad humana que es mortal a la voluntad divina que es inmortal, entramos y nos unimos a la inmortalidad de Dios, que es como Dios originalmente nos creó. O sea que regresamos a la gracia que perdimos. Por eso, la invitación de Jesús es que regresemos a la gracia perdida, que regresemos a la vida,
porque Jesús es la vida. Y por eso se dice que la Eucaristía es pan de vida eterna, porque es el mismo Jesús, su cuerpo y su sangre. Todo esto, teniéndolo claro, entenderemos cómo es que sucede la sanación interior. Entonces, el vehículo poderoso para una sanación interior plena es someternos a la voluntad divina. Esa es la sanación plena, porque todo lo demás lo hace Dios. Por eso la palabra dice: busca primero las cosas de Dios, las cosas de arriba, y todo lo demás te llegará por añadidura. Por eso, si nosotros queremos hacer una oración perfecta, siempre le debemos decir al Señor: Señor, esta es mi necesidad, pero para mí lo más importante no es que tú complazcas mi necesidad, sino que me des la gracia de cumplir tu voluntad. Esa es una oración perfecta, porque si yo vengo a presentarle al Señor mis necesidades, pero mi súplica es que el Señor me conceda eso como yo lo quiero, entonces estoy viviendo mi voluntad humana, no estoy sometiendo mi voluntad a la voluntad divina. Entonces debe estar muy clara la relación mía con el Espíritu de Dios en la oración. Yo debo llegar a la oración a alabar a Dios, a glorificarlo y a darle su lugar, el lugar más importante de todos, mi Señor, a darle el señorío. Y en ese momento que le doy el señorío a Dios, le estoy diciendo: pero que se haga tu voluntad. Solo tú sabes lo que a mí me conviene. Yo, como miserable ser humano, dentro de las limitaciones que tengo, ¿quién sabe qué será lo que estoy pidiendo? Porque yo no tengo el conocimiento de lo que es mejor para la salvación de mi alma. Y de repente esa bicicleta que te estoy pidiendo no me va a servir para mi salvación. Entonces, que se haga tu voluntad y no la mía. Es el principio de una conversión del corazón. Es el principio por medio del cual entendemos qué quiere decir la palabra cuando dice: y todo lo demás llegará por añadidura. Lo vemos en la oración que hace Salomón a Dios. Salomón, dice la palabra, no oró para que el Señor eliminara a sus enemigos. Él hubiera podido pedir lo que él quisiera, pero lo único que pidió fue sabiduría. Le dijo a Dios: tú me has dado un pueblo numeroso y yo soy un niño. Yo necesito lo más importante, que es tu sabiduría. Pidió lo mejor, porque pidió esa voluntad de Dios, es la sabiduría de Dios. ¿Y qué hizo Dios con Salomón? Le dio todo lo que él no le pidió. O sea, le agregó todo. Y Salomón no le pidió nada de eso. Por eso, esa enseñanza de la sabiduría que Dios le da a Salomón es demasiado importante para nosotros, porque ahí se manifiesta con claridad lo que quiere decir la palabra cuando expresa: y todo lo demás te llegará por añadidura. Entonces, la sanación interior tiene que ver con darle el señorío a Dios y someter nuestra voluntad a Dios. Entonces, el Espíritu Santo penetrará nuestra vida interior y la sanará. Nosotros padecemos de muchas enfermedades espirituales de las cuales no estamos conscientes, porque muchísimas veces durante esta vida terrenal nosotros hemos incurrido en cosas que no debemos. Y muchas veces no entendemos la dimensión de esas aventuras, por decir así. Por ejemplo, todas las dimensiones que envuelve la nueva era
son letales, son peligrosísimas, porque producen enfermedades espirituales. Les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, cuando comencé mi apostolado, un sacerdote ya anciano llegó a una de mis charlas en Los Ángeles, en California, y al final me dijo: ¿a usted le gustaría ir conmigo a acompañarme a un apostolado que tengo en los centros psiquiátricos, hospitales de enfermos mentales? Y le dije: claro, padre, yo voy con usted. El padre era exorcista y él había descubierto que muchos enfermos que han sido diagnosticados como esquizofrénicos o con psicosis, y a veces hasta narcisistas y a veces hasta enfermos bipolares, tenían enfermedades espirituales. Pero como habían sido diagnosticados por la ciencia humana y el psiquiatra que no tiene fe, no conoce el espíritu, entonces simplemente acude a la ciencia para diagnosticar los síntomas de una persona, pero jamás los va a leer espiritualmente. Entonces yo acompañé al padre por un tiempo. Cuando estaba en California lo buscaba. Él murió muy pronto después de eso, unos pocos años después, pero dentro de los casos particulares que les comparto a ustedes está el de un joven que tenía 21 años y llevaba 4 años en un hospital psiquiátrico. Ya le pertenecía al gobierno, ya no le pertenecía a su familia, porque estaba considerado como un peligro para la sociedad y ya es del gobierno. Entonces tenía un diagnóstico grave, estaba dopado todo el tiempo, y resulta que la enfermera encargada de permitirle al sacerdote que orara por los pacientes de ese diagnóstico nos trajo ese joven diagnosticado con esquizofrenia. Dentro de la conversación que tuvo con él, lo primero que le dijo es: usted cuando era más joven jugó con la ouija. Y él se quedó pálido mirándonos a los dos y se movía de un lado para el otro, así se movía, y luego dio un grito durísimo y dijo: esa es mi maldición, esa es mi maldición, y gritaba así. Y el padre le dijo: siéntese, siéntese, cálmese. Después de que lo calmó, él le contó que por un año seguido, con 2 compañeros de él, jugaban la ouija todos los sábados en su casa, en el ático de la casa. Pues quedaron posesos los 3. Uno se suicidó, el otro se lo llevaron para un lugar en el campo y por ahí lo tenían amarrado, y a este lo tomó el gobierno, sí, y era un paciente desahuciado. Pero resulta que el padre, después de haberle hecho 3 sesiones de exorcismo, lo liberó. Y este joven está viviendo una vida perfectamente normal, se casó, tiene hijos, vive una vida normal. Y no era esquizofrénico, estaba poseso, eso es. Y la posesión la consiguió jugando con la tabla ouija. Muchos jóvenes a los 10 años de edad, 9, 8, juegan con la ouija y es como un juego. Ustedes saben que eso lo venden en los almacenes de juegos para niños. Incluso ahora sacaron una nueva que es con Jesús y dicen que es el Espíritu Santo el que viene, porque así de astuto el demonio, y es la misma tabla ouija, y se hacen pasar de que es Jesús al que ellos invocan, que es el Espíritu Santo. Entonces, como él, habían otros casos, porque aprendí algo muy importante de la economía del alma. Y esto es lo que sucede. A veces personas nacen en una familia que viene totalmente desnutrida espiritualmente, porque por generaciones han estado alejados de Dios. Y en el mundo espiritual existe algo que podríamos describirlo como un sistema inmune. Hay personas que tienen su inmunidad muy fortalecida desde hace muchos siglos y otras que vienen desnutridas.
Cuando una persona viene en una familia desnutrida espiritualmente, solo con una lectura de cartas puede quedar poseso. En cambio, una persona que tiene salud espiritual, porque viene en una familia muy fuerte espiritualmente, puede practicar miles de cosas y no tener ningún problema espiritual, porque está muy fuerte. Y esa es la diferencia. Por eso hay gente que se alarma y dice, ¿cómo le puede haber pasado eso con una lectura de cartas? A mí me la han leído por muchos años antes de yo convertirme y nunca me pasó nada. Pues claro, porque es que pertenece a una diferente economía espiritual. Y por eso el más grande regalo, el más grande aporte que nosotros podemos darle a la humanidad y a la familia es nuestra salud espiritual. Cuando usted fortalece su alma por fidelidad a Dios, por concientización, por conversión del corazón, usted bendice muchas generaciones. Y esto es importante. Y no es que yo esté diciendo acá de que existe la sanación intergeneracional. Eso no, porque sabemos que es una herejía. Porque el bautismo nos exorciza del pasado, comenzando por el pecado original. Pero lo que sí recibimos son las consecuencias del pecado, que son las tendencias. Es como si yo descubro que mis antepasados hay mucho alcohólico, pues más vale que me cuide del alcohol. Si en mis antepasados hay mucha promiscuidad, adulterios, todo eso, más vale que me cuide de la impureza, porque hay unas tendencias en mi sangre a ese tipo de conducta. Pero no es una maldición, ni una atadura, ni una cadena. Yo no estoy atado a eso, pero tengo esa influencia. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, podemos entender que la sanación interior se da por la fidelidad incondicional a Dios, porque permitimos que el Espíritu Santo verdaderamente habite en nuestro corazón. Qué regalo tan grande es ese para nuestra vida. Entre más tiempo usted camine en gracia de Dios, más sanación interior recibe, porque el Señor lo va sanando. Ahora, todas las demás heridas humanas son heridas que sana el Señor en otras formas, porque digamos que las obras de misericordia, que son el servicio que le damos al prójimo, sanan muchísimos golpes que hemos recibido en esta vida. Miren ustedes algo que es importante de conocer, de lo que se refiere a la economía del alma. El demonio no sabe cuánto tiempo tenemos, pero él sabe que nuestro tiempo es corto y es limitado. Entonces, él quiere que nosotros muramos antes de tiempo, o sea, que nuestra alma salga prematura al mundo espiritual, porque el alma de cada uno de nosotros vive en la carne un tiempo determinado que se llamaría la gestación del alma. Y solo Dios sabe cuánto tiempo un alma debe estar en la carne para poder estar lista para entrar al mundo espiritual saludablemente. Solo Dios sabe. Por eso, cuando una madre se dice que perdió un hijo, que no nació, que se perdió a los 3 meses, 4. No estoy hablando de un aborto provocado, sino de una pérdida que llaman, ¿no? Eso no fue una pérdida en lectura espiritual. Es que ese niño tan solo debía vivir en la carne por 2 o 3 meses, o 5 meses, o 8 meses. No tenía que vivir más. Y Dios se lo llevó porque el alma estaba lista para entrar a la plenitud de la vida, para nacer al mundo espiritual. Así de que ahí no hubo ninguna pérdida. Lo que hubo fue una gracia, porque ¿cuántas personas pueden decir que tienen un hijo en el cielo? Solamente aquellos quienes han aportado a la vida un niño que ni siquiera fue tocado por la miseria de este mundo y el Señor se lo llevó. Y estuvo en la carne tan solo unos pocos meses en el vientre de la madre.
Esa es una gracia extraordinaria, una bendición extraordinaria, pero el mundo, por medio de la ciencia humana, lo llama una pérdida, cuando es un don, una gracia, porque el hombre todo lo tiene al revés. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta que Satanás quiere que nosotros salgamos de este cuerpo prematuramente. Esa es la batalla entre él y nosotros. Especialmente cuando nosotros somos instrumentos eucarísticos, como somos los católicos. Somos la pesadilla más grande de Satanás, el que nosotros seamos instrumentos eucarísticos. Porque por medio de la Eucaristía el Señor rescata almas cada que comulgamos en gracia. Entonces, entender esto es estar alertas para que el demonio no nos robe el tiempo. ¿Y cómo hacemos para evitar que nos robe el tiempo de vida que tenemos? Tener cuidado con el vicio, con los excesos, con el pecado. Eso es lo único que puede causar una muerte prematura. Ustedes saben que el borrachito que sale del bar conduciendo su automóvil y se estrella y se mata, esa no era la voluntad de Dios. Ese no era el día para ese borrachito morir. Eso todo es prematuro y causa de los excesos del vicio. El demonio estuvo ahí. No necesariamente se condenó a esa persona, pero sí murió cuando no debía. Y eso sí que es un encuentro bien difícil con el tribunal de Jesús, porque no tenía por qué llegar ahí. Entonces, este vivir nuestro es una ciencia. Se llama la ciencia de la cruz. Tenemos que aprender a caminar en la cruz con el Señor para no descarrilarnos, porque los carriles del camino son la cruz. Por eso Jesús se llama camino, porque la cruz es el camino. Y para vivir en el camino tenemos que crucificarnos con el Señor, que quiere decir tenemos que morir a nuestra voluntad. Eso es crucificarse. Ustedes saben que no es fácil someterse. Nosotros somos criaturas por naturaleza rebeldes y no nos sometemos fácilmente. Desen cuenta cuál es la crisis más grande entre padres e hijos, entre esposos, entre amigos, entre la gente en sí. Yo no obedezco, yo no me someto, a mí no me digas lo que tengo que hacer, yo hago lo que yo quiero, mis derechos. Y desen cuenta todas estas ideologías del mundo hoy. El feminismo, el LGBT y todos esos grupos de gente, los pro aborto, ¿qué es lo que hacen? Son mis derechos, yo, esto nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. Eso es precisamente la voz de los infiernos, esa es la voz del pecado original, esa es la voz de la muerte, eso es lo que trajo la muerte al mundo, mis derechos. Nosotros los únicos derechos que tenemos es el derecho de ser de Dios y buscar nuestra salvación eterna. Lo demás es perdición, es muerte, es condenación. Y eso hay que tenerlo claro para que el demonio no nos engañe. Entonces, para concluir, la sanación interior en Cuaresma es recibir el don de la Cuaresma, que es el don extraordinario de la concientización del pecado, para que nos atrevamos a mirarlo, nos atrevamos a mirar la dimensión y consecuencias de nuestros pecados, para que en un acto de contrición así podamos sentir que nuestra alma se sana, que hay sanación interior, porque hay libertad. Porque yo me atrevo a romper todo lo que me ata al pecado. Me atrevo a terminar con la idolatría. Ustedes saben que la idolatría es uno de nuestros más graves pecados. Mucha gente cambia a Dios por un ser humano y entonces prefiere andar en pecado con una criatura humana que obedecer a Dios. Y la ley de Dios la tienen por ahí. Pero es más importante la criatura que Dios. Eso es horrible. Yo cuántas veces hablo con gente que anda así. Yo le digo,
Solamente piensen esto: si usted se muere hoy en pecado, en esa forma, ¿qué le va a decir a Jesús? ¿Por qué lo cambió por una criatura? ¿Por qué hizo eso? Cuando nosotros estamos llamados a entender que nuestra vida debe estar cimentada en el primer mandamiento: Dios sobre todas las cosas, primero que todo. Ningún ser humano puede ser más importante que Dios, nunca. El día que usted haga eso, usted es un idólatra y está en peligro, grave peligro, porque el alma suya, si se desprende del cuerpo en ese pecado, va posiblemente a correr hacia las tinieblas, porque no va a resistir la luz de Dios. Es demasiado importante entenderlo. Entonces, les voy a leer para terminar del profeta Miqueas, en el capítulo 5, desde el versículo 8. Y dice así: Yahvé suprimirá todos los peligros. Levanta tu mano contra tus adversarios, y que todos tus enemigos sean eliminados. Aquel día, oráculo de Yahvé, yo eliminaré tus caballos y destruiré tus carros. Yo eliminaré las ciudades de tu tierra y demoleré todas tus fortalezas. Yo eliminaré de tu mano las hechicerías, y no te quedarán más adivinos. Yo eliminaré en medio de ti tus estatuas y tus estelas, y no volverás a postrarte ante la obra de tus manos. Yo derribaré en medio de ti tus postes sagrados y destruiré tus ídolos. Con cólera y furor me vengaré de las naciones que no escucharon. Palabra de Dios. Pues que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que nosotros tengamos la valentía de eliminar nuestros ídolos y que podamos cimentarnos en ese primer mandamiento, para que tengamos una verdadera sanación interior en esta Cuaresma, que no sabemos si puede ser la última, porque quién sabe cuánto tiempo tenemos. Amén.